Hola, muy buenos días, jóvenes. En este día vamos a desarrollar el último tema del libro, que es Democracia, Autoritarismo y Movimientos Sociales en América Latina. Vamos a identificar unos ciertos conceptos para comprender el proceso de todos los antecedentes que se han vivido y la comparación que existe actualmente en todas las características de los gobiernos, que entre ellos están prevaleciendo lo que es la democracia, el Estado de Derecho, y pues también comparándolo con respecto a las características muy bien definidas referidas al autoritarismo. Comenzamos con lo que es dictadura. En este caso se refiere a los gobiernos establecidos por lo general pero a partir de un golpe de Estado, y que aquí se mantienen fundamentalmente mediante el uso de la fuerza, es decir, con medidas drásticas por parte de quien esté al frente, o más bien conocido como el presidente de la República y su gabinete. Otra característica que podríamos identificar nosotros con respecto a la dictadura son los gobiernos. En este caso se caracterizan por una enorme concentración de poder, es decir, se aprovechan de que ellos pues tienen potestad para decidir, tomar lineamientos e incluso pedir autorización de leyes drásticas y pues ejercer de esta manera. Ahora, ¿qué es un golpe de Estado? Básicamente puede definirse o hacerse referencia al reemplazo de las autoridades elegidas democráticamente por un gobierno autoproclamado mediante el uso de las armas. Es decir, un grupo de personas, en este caso organizadas, pues proponen a cierto candidato y pues este empieza a gobernar sin ser elegido democráticamente. En este caso, un golpe de Estado pues es llevado a cabo por miembros del mismo Estado. Un ejemplo que serían de la Fuerza Armada. Generalmente ellos usan recursos que pertenecen a dicho Estado, es decir, llámese armas oficiales o incluso los medios de comunicación oficiales. En nuestro país, básicamente se conoce en el gobierno de Hernández Martínez también, en 1944, en el que, o también con el que él ingresó, de hecho fue por medio de un golpe de Estado. Y ahora tenemos lo que son las formas autoritarias de gobierno y específicamente las características. Pero antes de esto, decimos nosotros que en cuanto a las formas autoritarias de gobierno, hay ciertos que son designados a través de elecciones, una vez establecidos, ¿verdad? Como comúnmente nosotros conocemos. Comienzan a negar o a plantear restricciones y pues son violentados los derechos sociales o individuales, y algunos son anulados por el Parlamento. Y tenemos aquí decretos del Poder Ejecutivo que ejercen presión en cierta manera sobre los miembros del Poder Judicial. Como ya bien les dije, aquí tenemos características en cuanto a las formas autoritarias, que son las que estamos mencionando en este momento. Y la primera es poner más énfasis en la cuestión del mando y la obediencia. También tenemos concentrar el poder en un hombre o un solo partido y no respetar las instituciones representativas del gobierno. Esto es en cuanto a las formas autoritarias de gobierno y entre las características principales que nos ayudarán a reconocer una forma autoritaria. Tenemos aquí las crisis o también lo que nosotros conocemos dictaduras y revoluciones del siglo XX. En esto pues también nosotros conocemos, como ya les mencionaba, alrededor de Latinoamérica era una época bastante sufrida,
todas las consecuencias que se quedaron. Como les decía, en nuestro país tenemos el conflicto civil, también tenemos el hecho de la representación del gobierno de Hernández Martínez, en el que fue a base de una dictadura. El último cambio, en este caso, a nivel de América Latina, se produjo en 1903, cuando Panamá se separó de Colombia. Normalmente se hacía uso de la fuerza y la crisis de 1929 también tuvo consecuencias importantes alrededor de América Latina o a nivel de América Latina, porque las exportaciones pues dejaron de ser eficientes y pues se dieron mucho más los problemas económicos. A raíz de todo eso también hay desafíos que actualmente tenemos como consecuencia. Una de esas es la violencia, pues los antecedentes pues están desde las prolongadas guerras civiles de los países de Centroamérica, la corrupción, que se refiere o se refleja más que todo a la negatividad para la estabilidad de instituciones democráticas. Es decir, estas dos cuestiones son heredadas de todos esos procesos en los que en su momento se dieron en la violencia, pues tenemos como resultado grupos de pandillas, la delincuencia, la situación social de nuestro país. En cuanto a la corrupción, de igual forma se ve de una forma altamente negativa, porque sabemos nosotros que al final o como conclusión pues no trae nada bueno, y esto conlleva o suma mucho más problemas que pues están lejos de ayudar a la situación social o al desarrollo de nuestro país. Es un tema que llama mucho también a la reflexión, a la comparación que nosotros podemos hacer actualmente con lo que se tiene y pues va a futuro también. Y pues este es el tema, entonces, democracia, autoritarismo y movimientos sociales en América Latina.